Buenos días, hermanos. El devocional de hoy estará basado en el capítulo 3 de Daniel, que se titula Rescatados del horno de fuego. Capítulo que va acompañado o puede ir acompañado del capítulo 6, donde Daniel es rescatado del foso de los leones. En ambos casos podemos ver una demostración de la fe. Y en el día de hoy el título del devocional es En las pruebas. Una lección de fe. Para comenzar, los invito a que se tome un momento para poder leer este capítulo. Si bien es una historia que muchos conocemos, siempre tiene algo nuevo para aprender o para recordar o para poner en práctica en nuestras vidas. Antes de continuar, el devocional anterior terminó con el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y cómo él buscaba quien se lo interprete. Luego del día de hoy continuaremos seguramente con ese capítulo. Volviendo al capítulo 3, es una prueba de fe para los amigos de Daniel. Y este capítulo podríamos dividirlo quizás en 3 o 4 partes. El primero que sería la prueba de fe, el segundo la demostración de la fe y el tercero la vindicación de la fe, que es donde nos toca defender nuestra fe. En la primera parte, el capítulo 3, versículos 1 al 12, nos habla justamente de la prueba de fe. El capítulo comienza relatando sobre el rey Nabucodonosor, quien hace una estatua de oro de 60 por 6 codos, que son 27 por 2,7 metros, y ordena a los líderes de las distintas provincias que al oír todo instrumento de música, todos debían postrarse y adorar la estatua de oro que él había hecho. Esta ley podemos ver que afecta principalmente al pueblo judío, ya que su religión era la única que exigía que todo homenaje sea a Jehová, el único Dios verdadero. Seguramente en ese mismo reino habían quizás jóvenes de la edad de los amigos de Daniel, de la edad de Daniel, quizás de otros pueblos, pero que no adoraban al único y Dios verdadero. Por lo que para ellos adorar una estatua o adorar a sus dioses iba a ser lo mismo, por lo cual quizás no tuvieron problema con esto. Sin embargo, podemos ver en los amigos de Daniel que no se comportaron de esta manera. Contrario a lo que el rey quería, obedecieron a Dios. Y como les decía hace un momento, la única religión que exigía esto era la del pueblo judío. Y adorar esta estatua era ir en contra de Dios, era un acto de rebeldía y un desafío a la autoridad de Dios, del único Dios verdadero. Hoy en día la rebeldía hacia Dios está alcanzando un grado máximo. Se aprueban leyes que van en contra de los principios bíblicos. Y como los amigos de Daniel podemos encontrarnos en esta encrucijada donde tenemos que decidir si vamos a someternos a lo que la sociedad quiere o vamos a ser fieles y leales a Dios. El siguiente punto es la demostración de fe y va del versículo 13 al versículo 18. Para esta parte los invito a leer los versículos. Nos dicen, vamos a leer desde el versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estaban hablando a aquellos que querían hacerle mal a los amigos de Daniel, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Y el versículo 13 nos dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y los jóvenes ya habían decidido no adorar la estatua. Esto lo podemos ver en el versículo 12. Y en el versículo 13 podemos ver que el rey con ira los manda a llamar. En el versículo 15 nos dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos
para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El versículo 16 nos dice: Cedrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos ya habían tomado su decisión. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoramos la estatua que has levantado. Esta fue la oportunidad que se les presentaba a los jóvenes, en la cual ellos podían librarse de la muerte, librarse del horno de fuego. Pero en esta oportunidad podemos ver cómo queda demostrada su profunda fe. Podemos ver cómo ellos estaban decididos en la decisión que habían tomado de servir y de seguir al único Dios verdadero. La cuestión de ellos no era si Dios podía librarlos. Lo que ellos se preguntaban o no sabían aún era si Dios quería librarlos. Y la cuestión es que Dios no siempre nos libra de las pruebas. Dios muchas veces permite que estas pruebas en nuestras vidas permanezcan por un tiempo que Él lo tiene determinado. El Salmos 116:15 nos dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios ve la muerte no como el fin, sino como el paso por medio del cual comenzamos nuestra vida junto a Él. Por eso es que estos jóvenes no sabían qué les depararía, pero ellos confiaban en Dios y sabían que si Dios quería podía librarlos. Y si Dios no quería, como dice también el apóstol Pablo, era mejor. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos estaban dispuestos a pagar cualquier precio, aún la muerte, antes de fallarle a Dios. Y esto solo podemos lograrlo si nuestra vida está completamente entregada a Cristo. Si lo ponemos a Él en el primer lugar de nuestra vida, si permitimos que Él tome el control en los momentos de gozo, en los momentos de alegría y también en los momentos de prueba, en los momentos de dificultades y donde nuestra fe es sometida a una prueba. La vindicación de la fe, donde nos toca defender la fe, va del versículo 19 al versículo 30. Y comenzando del versículo 19 podemos ver que el rey, lleno de ira, manda que aten a los jóvenes y que calentasen el horno 7 veces más de lo que lo hacían normalmente, a tal punto que la llama del fuego, nos dice la Biblia, que mató a aquellos hombres que llevaban a Cedrac, Mesac y Abed-Negó. Pero en el versículo 24 en adelante podemos ver cómo obra Dios. Y les invito a leerlos. Nos dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Negó salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Podemos ver que estos jóvenes habían sido echados al horno de fuego y estaba tan caliente que incluso los que los llevaban habían muerto. Pero podemos ver que el poder de Dios es tan grande que no se quemaron. Incluso nos dice la Biblia que no tenían ni el olor a fuego, a humo.
Simplemente se quemaron esas ataduras con las cuales habían sido echados y estos jóvenes se paseaban dentro del horno de fuego. Y podemos ver que el rey Nabucodonosor nos dice que veía un cuarto hombre, el cual él define como el hijo de los dioses, y realmente era el hijo de Dios, cuidando a sus hijos. Se cumple literalmente lo que nos dice Isaías 43:2, que nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios promete estar con nosotros en medio de las pruebas, y así como estuvo con estos jóvenes dentro del horno, Él está en los momentos de dificultades en nuestras vidas. En el versículo 26, Nabucodonosor es quien llama a estos jóvenes para que salgan del horno, y en este momento hace la gloria a Dios, reconoce que el único Dios altísimo, el único Dios con el poder para salvarlos a los jóvenes del horno de fuego, era el Dios verdadero. Y por eso manda un nuevo decreto: que todo pueblo y nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Este momento de prueba que tuvieron que vivir estos jóvenes fue para que Dios también sea enaltecido. Fue un momento de prueba, un momento en que se probó su fe, pero un momento también en que ellos pudieron notar en sus vidas que Dios estaba con ellos. Y también un momento para que Dios sea enaltecido y engrandecido. Y podemos ver que los jóvenes estaban libres dentro del horno, pero ellos no salieron. Ellos se mantuvieron allí esperando a que Dios sea el que los saque. Lo hizo a través de Nabucodonosor, llamándolos. Pero ellos esperaron en este momento de prueba, aún en la prueba, pero sabiendo que estaban con Dios. Esto me hacía pensar en un cuadro que teníamos en mi casa, que justamente nos habla de los momentos difíciles, de los momentos de pruebas. Se titula Huellas. Y dice: una noche un hombre soñó que paseaba por la playa con nuestro Señor. En el cielo aparecieron escenas de su vida con dos series de huellas en la arena, una de él y la otra del Señor. Al aparecer la última escena delante de él, tornó su mirada hacia atrás y notó que muchas veces en el camino de su vida solo había una serie de huellas en sus momentos más tristes y deprimidos. Esto le molestaba tanto que preguntó: Señor, me dijiste que una vez que me decidiera seguirte, caminarías conmigo toda la distancia, pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida solo hay una serie de huellas. No comprendo por qué cuanto más te necesitaba tú me dejabas solo. El Señor le contestó: Hijo mío, te amo y nunca te he abandonado. En tus momentos de pruebas y sufrimientos, cuando tú solo ves una serie de huellas, era entonces que yo te cargaba. Así como dice este relato, podemos mirar el año que pasó y podemos recordar varios momentos de nuestras vidas. Podemos ir pensándolos como escenas, quizás escenas de alegría, de gozo, otras de tristeza, y escenas donde hemos pasado momentos de pruebas y dificultades. Podemos ver aquellos momentos en donde nuestra fe fue puesta a prueba, o quizás son momentos que hoy nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y podemos ver que Dios ha estado con nosotros, que ha estado cargándonos en sus brazos en estos momentos de dificultades. Él está protegiéndonos y guardándonos. Podemos saber y estamos seguros de que Dios ha estado allí y que en el año que viene por delante Él estará, porque hemos terminado un año de pruebas, un año con sus dificultades, y estamos por comenzar otro que traerá sus propias pruebas, pero podemos saber que Dios es el mismo y que con Él podemos salir victoriosos si lo dejamos a Él en el primer lugar de nuestras vidas y si consagramos nuestra vida enteramente a Él, poniéndolo a Él en el primer lugar y dejando todo en sus manos. Espero que este devocional le haya sido de bendición y que tengan un muy lindo día.